¿Qué tal, amigos? Escuchas de la 1500 AM, esto es Radio Latina 5.0, a través de su programa Micrófono Abierto. Y bueno, queremos hacer una dinámica el día de hoy, ventilando los titulares más importantes que se suscitaron en nuestra tierra azteca, México. Y en especial la manera como se manipula, se distorsiona y se controla una misma nota para poder, de una u otra manera, ejercer un control absoluto sobre la propia ciudadanía. Déjeme partir por el mensaje que expuso Enrique Peña Nieto hace 10 horas sobre la visita que llevó a cabo a la entidad michoacana. Con zonas económicas especiales estamos sembrando una semilla de esperanza para las familias del sur del país. Se trata de saldar una deuda histórica con un proyecto de futuro. Y bueno, adicional a ello, pues encontramos un video que promociona precisamente este acontecimiento. Eso fue lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto hace 10 horas. Escuchen el video. Hoy justamente ponemos en marcha una iniciativa de gran alcance que busca revertir siglos de rezago. Las zonas económicas especiales significan sembrar hoy para cosechar mañana. Hoy estamos sembrando una semilla de esperanza para las familias del sur del país. Se trata de saldar una deuda histórica con un proyecto de futuro. Esta zona ha estado un poco abandonada de los anteriores gobiernos. Con esto se va a dar un crecimiento a la economía en esta zona, más en el municipio, en Lázaro Cárdenas y también en el estado. La generación de nuevos empleos, infraestructura urbana, sobre todo mejorar los niveles de competencia que tenemos con otros destinos empresariales. Son cambios estructurales, son cambios de fondo, de raíz, pero que sin duda habrán de permitir que México y todas las entidades federativas avancen al unísono en favor del desarrollo y el progreso y sobre todo del bienestar de sus habitantes. Bueno, pues con ese mensaje subliminal y publicitario al estilo Televisa, hace 10 horas este video tiene una reproducción de 24,760 vistas. Y bueno, se ha compartido 326 veces. Pero ¿qué dijo Silvano Aureoles sobre la visita de Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es su mensaje? Su último mensaje con respecto a este acontecimiento lo colocó en la red de Facebook hace 15 horas y expresa de la siguiente manera el mismo hecho. Como parte de la gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto por Michoacán, platicamos con integrantes del Comité Ciudadano para el seguimiento a las acciones para el desarrollo del Estado. El presidente resaltó que nuestro Estado ha tenido importantes avances para recuperar la estabilidad. Enhorabuena, está en ti. Otro mensaje subliminal que sin duda, bueno, pues lo han compartido 46 veces y parece que la mayoría de los comentarios favorecen a la administración de este individuo que está muy alejado de una realidad. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación? Vamos a empezar con este, que pertenece a Organización Editorial Mexicana, y me refiero sin duda al Sol de Morelia. El Sol de Morelia titula este acontecimiento en primera plana como igualar las condiciones de vida, según el presidente Enrique Peña Nieto. México emparejará opciones de desarrollo para que este futuro, pues la nación vive dos realidades, así afirmaba. Mientras que la región del norte avanza, el otro extremo, hay entidades que no deben seguir rezagadas. Y esa fue la cobertura que le dio el Sol de Morelia, repito, que pertenece a Organización Editorial Mexicana. ¿Qué hizo el Sol de México? Bueno, pues el Sol de México nuevamente resalta esta nota como importante y lo coloca en su primera plana. Arrancan las zonas económicas especiales. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó en Michoacán la ley que dará impulso a las regiones menos favorecidas del país, con lo que se establece un hito en las políticas de combate a la pobreza y desigualdad. Resaltó que las carencias sociales ya no son aceptables en el siglo XXI. Lo acompañan, entre otros, los mandatarios de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Qué más encontramos en titulares aquí? Bueno, pues déjenme comentarles, para que tengan una idea todos nuestros seguidores en las redes sociales,
que cuando hablo de Organización Editorial Mexicana me refiero a una empresa que cuenta con más de 70 periódicos, 20 radiofusoras. Organización Editorial Mexicana cuenta con empresas productoras de cartón y papel, espectaculares televisivos de alta definición y una agencia de información. O sea que es un imperio total que controla la difusión del propio mensaje para los mexicanos. Sin embargo, en otro tipo de medios de comunicación como La Portada, pues no fue relevante para ellos, y hablo de La Jornada, que es de línea de izquierda y bueno, que resalta otro tipo de titulares. Por ejemplo, se gastaron 564 millones, el doble de lo presupuestado. El teleférico de Puebla, costoso y lleno de corruptelas. El gobierno de Moreno Valle inauguró la obra con 3 años de retraso. Cubre menos de la mitad del trayecto original. Dañó edificio histórico. Secretismo en los contratos, financiados en gran parte por recursos federales. También manejan como notas importantes: renuncia líder del PAN en protesta contra Yunes Linares. Instituto Nacional Electoral, no han rendido cuentas el 52% de los ciudadanos. Y bueno, toman maestros 87 alcaldías en Chiapas y Michoacán. Este escenario, amigos radioescuchas, lo que pretendo alcanzar con él es demostrarles que cuando los medios de comunicación, en el caso específico de México, son un pilar fundamental para mantener estas cúpulas de poder, entonces asumimos que la conclusión final es que la sociedad mexicana está totalmente desinformada, porque mientras existen otro tipo de acontecimientos, pues nos potencian los que ellos quieren que nosotros leamos, escuchemos o veamos, y de una u otra manera distorsionar la realidad que se vive. Sin embargo, si yo analizo el portal Sin Embargo, pues hay otras notas totalmente distintas a las publicadas en Organización Editorial Mexicana. Por ejemplo, México ha retrocedido en libertades civiles y está peor que con Salinas según expertos. El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, está hoy ausente en México, dicen especialistas y académicos. En los últimos 16 años, el quebranto de las libertades civiles por parte de las autoridades federales y locales se ha convertido en práctica generalizada y aplicable en muchos distintos contextos de la realidad nacional. Fue a partir de que Felipe Calderón Hinojosa lanzara la guerra contra el narcotráfico que esta problemática repuntó en el país, pero ahora, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, violar los derechos humanos en todas sus formas se ha vuelto la marca del país, de acuerdo con los reclamos y señalamientos de instituciones y ONGs, no solo de México, sino a nivel internacional. Sin embargo, en México y específicamente en Michoacán, que nos quieren vender totalmente ajeno a la realidad, existen otro tipo de acontecimientos. Acontecimientos como ¿qué pasó con la muerte de estas 2 jovencitas? Sí, esas jovencitas que desaparecieron en la prensa de Coincio. ¿Qué está pasando en Aguax, en Michoacán? Y tantas notas tan importantes que usted debe de asumir la responsabilidad de indagar en diferentes medios. Para eso vamos a enlazarnos con nuestro amigo Guillermo Zúñiga para que nos hable, pues que nos hable del México y Michoacán de verdad. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo te va? Muy bien, Raúl, te saludo de nueva cuenta, muy contento el día de hoy aquí saludando a tus compañeros a través de las redes sociales, a nuestros amigos en la Unión Americana y en todo México. Efectivamente, tenemos una dualidad visible. Es muy importante resaltar que el periodismo y la investigación que estamos llevando a cabo no es para alarmar a la población. Es importante definir al menos que en Michoacán se están generando dos ilusiones, 2 realidades en torno a los acontecimientos que se generan. Por ejemplo, el día de hoy, de nueva cuenta, los maestros han salido a la calle a exigir esta cuestión de la reforma educativa. Se le da un poco de cobertura por las cuestiones que tienen que ver con la movilidad de la ciudadanía. Sin embargo, me gustaría remarcar e iniciar en torno al tema que tú mencionabas, al de las dos jovencitas que fueron asesinadas, la organización para la violencia y en protesta de los asesinatos de las 2 jóvenes mujeres halladas el pasado sábado en la presa de Coincio.
información la han hecho a través de las redes sociales. Invitan a la población a sumarse a la exigencia de justicia para ambos casos. La cita es el próximo viernes a las 5 de la tarde en la Plaza Don Vasco de la ciudad de Pátzcuaro. A los asistentes se les ha solicitado portar playera blanca, rosa o con una flor blanca que habrá de depositarse como ofrenda para las dos chicas. En este sentido, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el día de hoy genera algunos datos. Dice que en los primeros 5 meses del año se han registrado. Por lo mismo, esta comisión exige se declare de manera inmediata la alerta de género. En otra información influye que el mes de mayo con 63 homicidios dolosos perpetrados con arma de fuego en 10 municipios, 3 más que durante el mes de abril, que asesinaron a una mujer mientras viajaba en una motocicleta en Zamora, que localizan un cuerpo con huellas de violencia en Pajacuarán, que en una construcción abandonada localizan 2 cadáveres en Buenavista, Tomatlán, aquí en Michoacán, y en Aguililla 2 personas perdieron la vida y otras 2 resultan lesionadas. En este sentido, nosotros estuvimos revisando varios medios y tenemos una publicación que hace el día de hoy el medio sinembargo.mx en torno a que la ciudad de Morelia, Michoacán, capital de este estado, aparece en el número 12 como los municipios de México con más homicidios en 2015. En este sentido, está Acapulco, Guerrero como número 1, Tijuana de Estado de México como número 4, está Ciudad Juárez el número 5, Chilpancingo el número 6, Guadalajara el número 7, Iztapalapa el número 8, Zapopan, Jalisco el 9, Nezahualcóyotl del Estado de México el 10, el 11 es León, Guanajuato, y el 12 es Morelia. Lo siguen Gustavo Madero, la delegación Gustavo Madero, Chihuahua, Chimalhuacán, Benito Juárez, Monterrey, Tlalnepantla, Matamoros y Cuauhtémoc. O sea, es decir, hay una alerta en Estado de México y en Ciudad de México. Sin embargo, la ciudad de Morelia no se queda atrás, y alusivo a esto, el día de ayer ultimaron en pleno centro de la ciudad de Morelia, a unos escasos 5 minutos caminando de la catedral, a un abogado. La ciudad, pues esto es delicado, hay una realidad separada de la... Sí hay algunos datos sobre que el gobierno está invirtiendo en generar algunas cuestiones. Por ejemplo, se ha anunciado 100,000 millones para la renovación de las vialidades aquí en la ciudad de Morelia. Sin embargo, no es suficiente, Raúl. Ayer se promocionaba en los medios un video donde se le ve desde las cámaras del C4 a unas personas, a unos vendedores ambulantes que estaban preparando aguas de diferentes sabores y las movían, le llenaban los hielos, se les caían los hielos, los volvían a meter a estos barriles, a estas barricas de agua donde se prepara, el agua fresca. Puntualidad a estar ubicando la cuestión de que si los vendedores le daban con la mano movilidad al agua para poderla mezclar, que al asesinato, ¿no? En este sentido, si la ciudadanía tiene una red de cámaras tan grande, nosotros no entendemos por qué la gente no es detenida, no sabemos si hay alguna colusión ahí con las autoridades. Sin embargo, estaremos pues haciendo mucho hincapié en la cuestión de la videovigilancia, al menos aquí en el estado. Y es algo importante mencionarte, por ejemplo, que siguen las poblaciones también en este sentido levantando el grito para poder exigir claridad en sus recursos que se aplican. Por ejemplo, para el día de hoy, habitantes de Cuanajo anunciaron que tomarían este miércoles la antigua carretera Uruapan a la altura de la comunidad de Santa María Huirámgaro, me parece, desde las 9 horas hasta las 10 aproximadamente. La población exige que el presidente municipal de para mejoras de sus carreteras, escuela, infraestructura y otras acciones que impliquen el subdesarrollo. Y tenemos un reporte también de que a partir de las 9 de la mañana, el día de hoy, también se prevía que el Consejo Supremo Indígena, que es una agrupación apolítica y también, pues de cierta manera, funcionan de manera política, de todas las comunidades de la meseta purépecha, que no, debemos aclarar, no está ahí introducida Nahuatl ni Cherán, para poder generar
varios bloqueos en varios tramos carreteros, entre ellos en Zamora Carapan, a la altura de Sopoco, Pátzcuaro Uruapan, a la altura de Santa María Guriméngari, y en la carretera Pomacuarán Nurío, a la altura de Cuatro Caminos, en la carretera Uruapan Los Reyes, a la altura de Paquicho. Esto en apoyo a los maestros de la CENTE, es decir, vemos que la autoridad está tomando muy a la ligera la cuestión de los profesores educadores, y más comunidades se les están uniendo en estas marchas, en este hartazgo, se está unificando gremios que nosotros no habíamos visto actuar. Por ejemplo, el día de hoy, de nueva cuenta, el sindicato de profesores, del sindicato de empleados de la universidad se suman a las marchas y a las movilizaciones de los maestros. Es decir, hay una unificación ya de diferentes puntos de vista de trabajadores de diferentes partes y de habitantes de diferentes localidades y municipios, que ya están generando una unificación para poderle exigir una claridad de cuentas al gobierno en torno no nada más a la cuestión de la seguridad, sino también a la forma en la que se distribuyen los recursos a través de las presidencias municipales a los gobiernos. Vemos un gran descontento con los presidentes municipales del PRD, es decir, del gobierno del Silvano Aureoles, que también es del PRD, y en este sentido el día de ayer estuvimos presentes en la comunidad de Nahuatzen, por la tarde-noche estuvimos presentes en el momento de Nahuatzen, que iba el secretario de Finanzas a generar un cambio para el Departamento de Rentas. Debemos entender que el Departamento de Rentas es con el predial y con impuestos para el gobierno del estado, y entonces en este sentido la comunidad ha decidido cerrar con candados la oficina para no permitir que se genere ningún cambio hasta no ver avanzada la cuestión de que ellos puedan ser directamente quienes puedan manejar esos recursos, ya que ellos no confían en la manera en que se han venido estableciendo manera en que se han dirigido los recursos, en la que se han aplicado esta aplicación, y en esta lógica pues los comuneros han decidido cerrar. Nosotros estuvimos presentes en la llamada, tenemos el audio de la llamada en donde el delegado regional de la ciudad de Uruapan de Rentas les dice a ellos: bueno, yo no tengo nada en contra de ustedes, tengo que dejar en claro que es una cuestión que viene desde arriba, que está ajena a mí, está firmado el nombramiento por el propio secretario de Finanzas, y que ustedes están en todo su derecho de cerrar, de recibir o de no recibir el cambio de la persona que está enviando la Secretaría de Finanzas. En este sentido, a mí me queda muy claro que la comunidad, que el Consejo ya está tomado en cuenta como una autoridad ahí, al menos por las personas de gobierno con las que nosotros hemos visto que han tenido acercamiento, incluso con el gobernador, quien en 4 ocasiones se dirigió a ellos de manera reconociéndolos como un consejo y avalando de manera premeditada también a esperar al tiempo suficiente para que pueda ser dimitido Miguel Prado de su cargo a cualquier cambio. Ayer estuvimos presentes durante una revisión que hicieron personal de infraestructura del gobierno del estado para ver algunas aplicaciones y algunas mejoras que se iban a hacer a las escuelas de la comunidad, y el día de hoy nos avisaron que ya iba para allá gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me parece, y también de SCOP, es otra secretaría, para ver la cuestión de los drenajes. Pero nosotros vemos una comunidad ya más incrédula, Raúl. Nosotros vemos una comunidad que está muy alerta ante las incesantes amenazas que hay de las personas que fueron detenidas y que después fueron liberadas por parte del gobierno, más la gente criminal que labora en esa zona. Y vemos también alarmante la cuestión del comisionado estatal de los derechos humanos, que dice que es importante elevar ya una alerta de género por los incesantes asesinatos de mujeres en el estado, y nosotros pues seguimos permanentes reportando esta realidad, que también es parte de la realidad. No es que nosotros seamos amarillistas, sino es que nosotros solo nos dediquemos a generar cuestiones que tienen que ver con la seguridad del estado. Veíamos hace rato, yo veía amigos que tengo en las redes sociales que estaban poniendo ahí que abrían sus redes sociales, que abrían Facebook, por ejemplo, y que les daban ganas de abrir un búnker, ¿no? Y otro que le mencionaba que eliminara esos comentarios y a las personas que estuvieran subiendo cosas sobre violencia o negativas. Y yo me pregunto entonces en qué realidad
quieren vivir las personas en la ciudad, si quieren vivir en una realidad en la que el gobierno les brinda la capacidad a través de los medios de comunicación como Televisa, a través de las telenovelas, a través de las marcas del consumismo, de vicios humanos que no nos permiten a nosotros avanzar, y que entonces hasta cuando ya la realidad nos llega de golpe o nos es cercana o nos pega como cacha de fusca en la cara, entonces nosotros nos tomamos un segundo para entonces querer aprovechar los espacios que tenemos de los medios de comunicación para poder exigirle al gobierno realidades diferentes y para también poder promocionar que el Estado no todo es la inversión que se dice. Por ejemplo, a mí me gustaría mostrarte desde la oficina que nosotros tenemos aquí en el pues una vista bastante amplia. No sé si lo alcanzan a ver, Raúl. Hay una contaminación muy grave por parte de las industrias en la ciudad de Morelia. Ni siquiera creo que se alcanzan a ver las casas de enfrente, los cerros de enfrente. Entonces, en ese sentido, no sé si lo alcanzan a observar. Sí, Raúl, Guillermo, lo estamos observando, claro. Es algo muy grave. Nosotros no tenemos uno y no circula, no tenemos planes que tienen que ver con la cuestión ambiental. Hay una papelera de este lado que se alcanza a ver al fondo. Aquí justo es una papelera que consume más o menos el 60% de la agua que le corre. Este es el humo que hace esta papelera, más la gasolina pues que está llegando de dudosa procedencia también a nuestro país. Y en este sentido, Raúl, nosotros queremos hacer mucho hincapié en que pues ya debe de generarse medidas diferentes. El gobierno debe de acostumbrarse no nada más a estar generando comunicados de prensa, no nada más esto, o estamos trabajando o estamos iniciando. Entonces es algo delicado, es algo que nosotros no podemos detenernos. No quiere decir que nosotros nos vayamos a cansar o que no lo vayamos a hacer, porque no es una confrontación, sino es nada más nuestra labor informar, ¿no? Déjame hacer un comparativo con respecto a las notas que estás compartiendo tú desde tu óptica, Guillermo Zúñiga, y los titulares. Por ejemplo, hablaba yo del titular del Sol de Morelia, y estábamos ahorita, está viendo nuestros seguidores, el titular o parte de las notas más importantes de La Voz de Michoacán, y nos habla de que revisa Enrique Peña Nieto avances del Plan Michoacán. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, sostuvieron un encuentro con integrantes del Comité Ciudadano para el seguimiento a las acciones para el desarrollo del Estado, con quienes tuvo un diálogo cordial. En dicha reunión también estuvieron presentes los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, Luis Videgaray Caso y Gerardo Ruiz Esparza, respectivamente, e integrantes del comité, que cuenta con la representación del sector académico, empresarial, productivo, artístico y de la sociedad civil. ¿No te parece, por ejemplo, estas notas que son el medio muchas veces de información de la comunidad michoacana, que están totalmente alejadas de una realidad que se vive en una entidad que está secuestrada aún por la inseguridad, por los grupos delictivos, que hablamos de una pobreza que, más allá de la inversión que nos quieren vender del puerto de Lázaro Cárdenas, no están utilizando un verdadero plan sustentable para poder rescatar este índice de pobreza que sigue siendo un permanente en nuestra entidad purépecha? Y sobre todo, cómo hablar en este momento de una inversión extranjera cuando Michoacán específicamente sigue estando secuestrado, y bueno, se vive una inseguridad que, aunque los medios la quieren opacar, la realidad no se puede mentir, Guillermo Zúñiga. Sí, es evidente, Raúl, el manejo y la manipulación mediática que se le brinda a la población. Entendamos que una población desinformada pues es muy fácil de manipular, también es muy fácil de convencer en esta realidad, y hay una gran brecha educativa, no hay los planes educativos necesarios. Vemos pues un sistema de educación colapsado el día de hoy, cuando menos quizá haya otros estados que elaboren. Sin embargo, Michoacán, tenemos Guerrero, tenemos Chiapas, pues Michoacán es un estado muy sentido en la cuestión educativa. Vemos que quizá esa sea la base de la necesidad
que pueda ser una premura para que podamos tener un cambio, ¿no? Un cambio de conciencia, y este cambio de conciencia quizás sea que la sociedad se informe. Yo, por ejemplo, veo a las personas que están del otro lado de nuestras fronteras con Estados Unidos, Raúl, y he visto a la gente muy interesada en el tema de Nahuatzen. He recibido muchos mensajes que yo agradezco de ánimo, de alivio, bendiciones a través de las redes sociales. Y en este sentido, nosotros nos damos cuenta de que muchas personas están muy manipuladas por la cuestión mediática. Hay mucha prefiere tener, por ejemplo, la falsa seguridad que le brinda un trabajo gubernamental, de pronto que poder emprender ellos el oficio que ellos estudiaron durante tantos años, que sus padres les pudieron brindar a través de la educación que les pudieran dar. Y en esta lógica, en este sentido, pues es algo lamentable, porque yo he visto incluso pertenecer a un sistema del Estado, pero recordemos ya que esto no es una garantía. Los sistemas de pensiones están cambiando y al final la gente, nuestros padres, nuestros abuelos que pudieron gozar de la cuestión, entre comillas, gozar de la cuestión de retirarse y de seguir percibiendo un salario de pensión de por vida, pues ya para nuestro tiempo ya no puede ser eso una realidad. En este caso es algo lamentable, es algo mediocre continuar así, pero pues yo creo que a través de los medios, a través de las redes sociales y de la información que se puede brindar y de tomarnos con responsabilidad una labor que es algo que no nos toma más de 10 minutos al día estar informados y estar denotando una realidad que se genera, no es ser negativos, lo repito, no es ser confrontativos, es ser realistas, y debemos de ser realistas porque no podemos evidenciar que, por ejemplo, no podemos dejar de evidenciar que pues el gobernador, de pronto esas figuras se vuelven inalcanzables y las personas que están cerca de ellos no les permiten ni siquiera que la verdad. La gente de las áreas de comunicación y de procuración de justicia tengan a bien el dotar a los gobernantes de las cifras oficiales, de las cifras obligadas y de la realidad que ellos viven, para que puedan generar condiciones diferentes para su población, ya que si el justificativo es que de pronto ellos no se enteraron de las cuestiones que están pasando en su estado, pues para eso tienen un séquito ahí. También le digo yo, pues a sus 40 ladrones que les pueden estar informando, ¿no, Raúl? Fíjate, Guillermo, que esta pequeña dinámica que estamos haciendo el día de hoy, si a nuestros seguidores en las redes sociales les gusta, todos los días por la mañana analizaremos los titulares y la distorsión que hacen de la realidad del pueblo mexicano, de Michoacán o de cualquier entidad que ustedes supuestamente pretenden buscar la información más fehaciente. Yo creo que la dinámica que estamos viendo de Organización Editorial Mexicana sobre la promoción y difusión de una entidad que está muy ajena a la realidad que propone o nos quiere difundir el propio gobernador Silvano Aureoles, pues esa Organización Editorial Mexicana, esa misma dinámica que utilizó para Enrique Peña Nieto, Televisa, TV Azteca, y la misma organización a la cual me estoy refiriendo, que tiene un control pues de las más grandes que existen en América Latina, en medios escritos, radiofusoras, por así mencionarles algunos datos. Y bueno, esto nada más es un breve ejemplo de cómo y de qué manera uno de los pilares que sostiene el poder en México, llamados medios de comunicación, distorsionan la realidad de nuestro país. Y si nosotros no nos damos a la tarea de informarnos un poco más, pues imagínense, si esa es la única fuente que vamos a asumir como verdad, entonces nuestra información es totalmente distorsionada, Memo. Estoy mostrándole a nuestra gente los titulares, repito, del Sol de Morelia, los titulares que manejó La Voz de Michoacán, que son los más de máxima cobertura en nuestra entidad, y que bueno, no nos hablan ni le dedican un espacio considerable a estas dos jovencitas que perdieron la vida en la presa de Coincio. No nos habla de la continuidad de la problemática en Nahuatzen, Michoacán. No nos hablan de los asesinatos que se viven en diferentes regiones de la entidad purépecha. Entonces, mi pregunta es, ¿qué demonios están informando a nuestra propia comunidad michoacana, Guillermo? Así es, Raúl, pues bueno, puras falacias, ¿no, Raúl? Porque la realidad es, por ejemplo, decir la nota que decía, que moviste hace un poco de la transmisión, que decía generar igualdad. Pues para generar igualdad lo primero que deben de hacer es bajarse del estrado y estar a nivel de ras de tierra como el pueblo, ¿no? En este sentido, Raúl, me gustaría comentarte que me acabo
solicitan que la entrega y recepción de las personas de rentas que mencionaba hace un rato en el reporte, la quieren realizar en Uruapan, que están llamando al receptor a que se haga ya, o sea, al joven que había venido haciendo la cuestión administrativa, la cuestión colectiva más bien de el dinero de los impuestos del gobierno, que lo quieren solicitar a Uruapan, que está como a unos 100 kilómetros de la comunidad de Nahuatl, y que con estos licenciados se pretende imponer, son unos estafadores, dice el mensaje textual, y manejan que se encuentra presente una persona de nombre Jorge Espinosa que dice ser del Consejo Mayor, y eso no es verdad, no hay nadie con ese nombre dentro del Consejo Mayor. Esto es importante notarlo, la comunicación directa que tenemos nosotros con la gente de allá y que nos están informando, pues que el gobierno quiere imponer a como sea la cuestión administrativa para no poderles brindar a ellos como si no fuera el dinero de la población. Al final, Raúl, estos impuestos que son colectados y el dinero que tiene el gobierno es el de la población. No debemos dejar de recordar, no pertenece al gobierno, pertenece al pueblo, ¿no? Y en esta lógica me hacen aquí la anotación de que hace rato decía de la comunidad de que se dedica a hacer muebles aquí cerca de Pátzcuaro. Ellos se llaman, déjame decirte para no equivocarme, es la comunidad de Cuanajo, y tomarán la población tomará a la altura de Santa Marta, Huiramangaro, porque no había. Entonces, en esta lógica, Raúl, la población de Nahuatl sigue en pie de lucha. A ellos cumplen también con su parte, reciben a la gente del gobierno, más no, y ya nunca a las personas que tengan que ver con la administración de sus bienes y de los recursos que sean destinados a esa población. Ellos están caminando ya hacia la independencia jurídica, hacia la independencia, y es muy importante de notarlo. Yo estoy muy a favor de poderles informar a la población. Tenemos nosotros, como agencia de medios de la Línea del Frente, tenemos toda la información, no nada más local, sino a nivel nacional, de lo más importante que se está generando en el país. A las 9 de la mañana máximo tenemos todo lo importante que se dio en el país, columnas políticas, cuestiones así, y podemos estarles informando del tema que ustedes determinen, Raúl, con mucho gusto. Pues yo creo que ese es el objetivo, y si la gente que nos está siguiendo en este tipo de reportajes que haremos por las mañanas en diferentes conexiones y corresponsalías, si les agrada para poder analizar los titulares que pretenden escribir la historia de México y que es muy alejada de la verdad, pues mándenos un mensaje o aprueben este tipo de dinámicas que vamos a estar realizando y que sin duda nos permite ventilar una realidad de estos pilares que sostienen estas cúpulas de poder que tienen secuestrado nuestro país. Y mientras nosotros no debilitemos a todos estos medios que más que informar distorsionan a nuestra propia sociedad, señores, así hagamos miles y miles de movimientos, así millones de mexicanos se encuentren indignados, mientras no debilitemos estos pilares de estas cúpulas de poder, difícilmente vamos a alcanzar trascender en nuestras acciones. Yo los exhorto, de verdad, a que poco a poco se limiten a leer este tipo de porquerías, que más que informar es desinformar. Y lo hablo también para la izquierda, porque la izquierda siempre va a resaltar lo negativo del gobierno en turno, y los medios que están a favor del gobierno pues van a minimizar todo lo de la izquierda. Por eso me preguntaba en una ocasión un contacto que tengo en las redes sociales: ¿crees que en México existan medios imparciales? Le dije, lo veo complicado, si no es que son aquellos comunales que bajo su esquema de difusión tratan de buscar un acercamiento más a la verdad. Pero uno de los grandes pilares que nosotros, repito nuevamente la palabra pilares, debemos de minimizar en México son los medios de comunicación. Poco a poco las redes sociales van asumiendo un valor insustituible. Déjenme comentarles que la reestructuración que está llevando Televisa o TV Azteca, hay una razón de fondo, y la razón de fondo es que los sponsors o patrocinadores no ven ya atractivo difundir el mensaje de sus productos o servicios en estos medios de comunicación, porque hay otros puentes, como las redes sociales, que es donde se ventila más la información de México, y están dejando de tener telespectadores, radioescuchas o lectores en medios de comunicación que han secuestrado nuestra propia democracia llamada México.
Los exhorto de verdad a que este tipo de dinámicas que hacemos el día de hoy, iniciamos con Guillermo Zúñiga, compártanla para que más mexicanos nos podamos entender y no caer en ese emblemático adoctrinamiento que hoy en día nos tienen controlados, eso que ustedes le llaman partidocracia. Guillermo Zúñiga, yo te agradezco muchísimo, mi hermano, y mañana volvemos a realizar este tipo de dinámicas para que los seguidores que tenemos pues le den seguimiento y analicemos los titulares que pretenden escribir la historia de un México que está muy alejado de la propia realidad. Con mucho gusto, Raúl, la Unión Americana y para todas las personas en México que nos siguen. Y pues nos lo estamos tomando en serio, esperemos que nos sigan y nos hagan sus comentarios a través de las redes sociales para poder mejorar en todo momento. Gracias, Guillermo Zúñiga, desde Michoacán. Y bueno, pues yo termino esta transmisión diciéndoles a todos y cada uno de ustedes, hagamos efecto dominó. No nada más en mi muro, sino cuando ustedes tengan una nota que realmente refleje la realidad de nuestro país. Si nosotros no buscamos esa unificación, perdónenme, amigos radioescuchas, es difícil alcanzar una transformación en México. Nos fracturan por partidos políticos, nos fracturan por la religión, nos fracturan por la región en la que vivimos, nos fracturan por la propia educación que tenemos, nos fracturan por el nivel académico, nos fracturan por tantos esquemas que mientras nosotros no encontremos el mediador y nuestro punto en común, que seguirá siendo México, no haremos ningún cambio contundente. México es mucho más allá de las promesas que les puede hacer un político. Y el problema de México no precisamente reside en que tengamos un presidente llamado Enrique Peña Nieto, o que hubiésemos tenido un presidente como Felipe Calderón, o como Carlos Salinas de Gortari, o como Vicente Fox, o que posiblemente tengamos una nueva expectativa con Andrés Manuel López Obrador. El problema no es ese esquema, el problema somos todos y cada uno de nosotros que no asumimos que México es mucho más grande que eso, y estamos permitiendo en estas últimas décadas que lo saqueen, que secuestren la sociedad, que violenten nuestros derechos humanos, y sin embargo, nada más nos indignamos, pero no llevamos absolutamente nada a la acción. Ojalá esta reflexión nos permita tener una concepción más amplia de lo que se vive en un país que muchas veces, lo he dicho, México nos ha quedado grandes, nos ha quedado demasiado grande a los mexicanos. Soy Raúl Ventura y fue un placer informarles.